Piyali piyali que yawi que nicatzana momelawan toteco mamechintiyuchiwa ipahni tunati ipahni tonali que tlen ankimaguisotoque nitlaixnextilistli. ¿Qué tal mi gente? Muy buenos días, buenas tardes a la hora que vean este video. Los saludo con mucho afecto en este día 30 de noviembre del año en curso. Hoy estamos celebrando San Andrés. El día de hoy vamos a hacer el ritual de sacar nuestro arco, el cual elaboramos el pasado 29 de octubre y lo estuvimos ocupando 30, 31, 1 y 2 de noviembre en lo que fueron las fiestas de Chantolo. Nemechinka manarhuiase kensi nomansi tikixtise tohuitol pampa ama pani tonali moxiuinamiki San Andrés ama kihtowa toweytatawa ipani tonali mokixtia tohuitol yeka nikati kitzoke notata tlapopochuia pampa ni ama tikixtise nihuituli tlali tinecalica tikixtilise ni xuchio tlen tihtokase ipan sempoali uan naui tunal tlen metztli junio tlen uala xiuitl. Le digo a la gente en español que estamos copaleando, estamos ensariando, estamos haciendo un pequeño ritual de las costumbres y las tradiciones que aún se preservan aquí en nuestra familia Vázquez, familia Ocuili. Ahí vemos a mi mami prendiéndoles una vela a nuestros difuntos, ¿no? A nuestros antepasados, a nuestros familiares, tíos, abuelitos, abuelos maternos, abuelos paternos. En sí es una tradición que el día de hoy estamos celebrando, porque hoy es día de San Andrés. Vamos a ofrendar por última vez a nuestros fieles difuntos. Posteriormente vamos a sacar el arco, culminando con una gran tamaleada. Ahí vemos a mi mami todavía acomodándole el collar de cacahuatitos a lo que fue la ofrenda durante un mes que estuvo aquí este tradicional arco. Quien ya quita nica tetpehualtituque tichiwa ni masewal tlasnamiquilistle den caldequicaje tutetawa payatiquitan se totlayi tlapopochuia quimpopochuia y masewal puyuhua tlen catiyapulihque iueitata iueinana nican se totlayi itocax Leonardo notlayi notío tlapopochuia. Pues aquí ya estamos en el ritual, ya los preparativos ya fueron. Estamos en el ritual de copalear, censariar por última vez lo que fue el arco de Chantolo, aquí en su humilde casita, en su humilde choza de la familia Ocuili, familia Vázquez. Ahí tenemos a doña Elisa, doña Ocuili Mayor, haciendo el ritual copaleo al tremendo León. Le decimos León el guapo. Y pues bueno, ya empezamos aquí. Ahí el jefe anda un poco bravo, ya zarandeando lo que fue el altar. Pehualtito que nicandotata ya pesto ki cucututza cacaliquilpistoya ni huituli. Nica notlayi notillo que pampalehuiti pampaya quixtise. Siki quihtoan quiquixtilia xuchio que mahpaya estok que nomantzin anquita. Toante ya quixtilia que mayelto calixpa mostlayok que ya tlanesis tixquixtilise ni xuchio uan ticajocuise uan sempa que así que tonali sempoali uan naui tunal tlen metzli junio tlen uala xiuitl tihtocase tlamanquena puchinis pampa ni xiuitl amo onkak xochitl ipan ni teyouali pampa chanotonac. Le comentamos a la raza en lengua indígena náhuatl que algunas personas dicen que le quitan las flores de una vez ahí donde está el altar, pero aquí en el caso de nosotros, pues si pueden darse cuenta, no. Ahí el papá no está tan amable quitando el arco, pero una vez que está afuera, nosotros ya el día de mañana con toda la calma del mundo le quitamos las flores y las guardamos para el día 24 de junio del próximo año,
que es el día en que se siembra la flor de Cempalxuchitl para que haya más, ¿no? Para tratar de amortiguar los gastos y por qué no para conservar la tradición de cultivar nuestras propias flores de Cempalxuchitl. Por ahí no se quiere, se niega a irse el arco por ahí. Vemos que está forzando Tataocuil todavía para que se quiera salir el arco. Pues es que sí, al principio sí lo tenemos que agarrar bien, porque pues ya ves que de repente los gatitos andan ahí jugando, andan corriendo, entonces si no está bien sujetado, pues los animalitos o las mascotas, en este caso como los gatos, pues pueden tumbar el altar. Pues etiqueta no tlayi ya, que coco pits tiene meneto huito, el guanonana no hampa ya. Que tiene mene custli de tlen. Nesti cacahuatl, tamangena ya, kikixtian huituli. Kakuikan, kalixpa, la pupuchwihtiwi. Sampulihke tlatzotzonani. Nika sekina nameya kichixtoke pa tamali. Tamali tenomantzit kuase tamali, pizzo tamali, pillo tamali. Huican huituli ya. Pues ahí vimos cómo se sacó el arco hoy en San Andrés. Y bueno, ya están aquí listos los tamalitos de puerquito con frijol de zarabanda, chile rojo, clásicos tradicionales, suculentos tamales, para despedir o dar la última ofrenda. Y bueno, ya estamos aquí todos en familia, degustando de unos ricos y suculentos tamales después de haber realizado el ritual. De empunanquita, llama ya titlacuastoque, cuastoque se ajuyac tamali, pizzo tamali, puno tamali, pillo tamali, chichique no pa, más iguatlanamiquilisti de encatletotetawa te chinca, cahuilisque, yami yak xihuitl. Las camatemiac, yampa catlipanok amas panito nale ni campan, an mochan. Las camatemiac, toteco mame chintio chihuahua.